En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos nuestra consagración de hoy. Vamos a tomar el canto número 1, ¿sí? Vamos a encomendarnos a la Virgen en esta 28ª lección, que con esta lección ya la comenzamos sumergiéndonos en el conocimiento de Cristo y también ya en la última etapa de nuestra preparación. Los cielos, la tierra y el mismo Señor aclaman, Señora, tu gloria inmortal. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Llena eres de gracia, de dicha sin par, y Dios es contigo, contigo su paz. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a introducirnos entonces en esta lección. Vamos a tomar el texto con el que vamos a hacer nuestra lección. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, versículos del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengo aquí a mano el teléfono para que si alguien quiere hacer consulta mientras vamos avanzando, puede enviar un mensaje de texto al número de WhatsApp para que podamos
ayudarnos en esto de poder ir conociendo a Cristo. El texto que tomé hoy para esta lección, uno podría decir, es la contracara del texto con el que hacíamos la lección número 27, la primera del conocimiento de Cristo. Juan 1, del 1 al 18, es el verbo de cara al Padre, ¿no? Cristo de cara al Padre. Y hoy, Mateo 4, del 1 al 11, Cristo de cara al enemigo. Cristo declara la guerra, declara la batalla al enemigo. Él viene a aplastarle la cabeza. Él es el heredero de aquella promesa que Dios le hizo a la humanidad cuando sentenció sobre la serpiente y su descendencia su derrota a manos de el descendiente de la mujer. ¿Sí? ¿Recuerdan Génesis 3:15? Lo que Dios sentenció sobre la serpiente y su descendencia, sobre la estirpe de los descendientes del mal, aquellos que son seducidos por el maligno. A ese maligno Dios lo vence con el nacido de la mujer, que ya lo hemos nosotros meditado, Gálatas 4:4, Cristo nuestro Señor. Pero esto se da concretamente, Jesús va a la batalla, vive de cara al Padre, pero Él venía a librar una batalla y a triunfar, pero su victoria sería la nuestra. Por eso quiero que en este segundo paso del conocimiento a Cristo lo conozcamos en el campo de batalla, conozcamos a Jesús, quien, ocupando nuestro lugar, primero en la fila de los pecadores cuando va a pedir el bautismo a Juan, y acabado ese bautismo, el Espíritu lo lleva al desierto, para poder en el desierto compartirnos su victoria, ¿no? Y entonces, en el desierto, Cristo triunfa, y triunfa a nuestro favor. Vamos a entrar en este texto, que es muy amplio al momento de hacer la oración. Yo procuré hacerlo lo más accesible posible y ustedes notarán que esta es más larga que otras. Espero no ser más largo yo aquí. Vamos a tomar 4 puntos y voy a yo tratar de dar lo esencial de cada punto, porque acá hay mucho. Y yo voy a dejar, el martes próximo no vamos a tener lección, ¿sí? Vamos a tomarnos todos estos días porque esta lección es muy larga en su contenido. Pero además, para que aquellos que vienen tal vez un poco más atrasados puedan avanzar en sus lecciones, pero en sus lecciones con la lección divina, y poder ir haciendo un mayor esfuerzo por una lección diaria tal vez, todos los días 1 hora, intensificar en este mes de María, iniciado con María Medianera de todas las gracias. Pero al ser tan rico esta lección, voy a dejar que con esta podamos caminar toda la semana. ¿Por qué? Ya van a ver ustedes en la práctica que yo les invito a hacer aquí. Tiene que ver un poquito con, yo después de haber hecho todo este camino, yo sé de qué lado quiero estar, pero he de elegirlo. Me gusta estar del lado de Cristo, pero he de elegirlo. Me gusta estar debajo de su bandera, pero tengo que elegirlo. Admiro su vida, me atrae su vida, me apasiona, pero tengo que elegirla. No me basta con decir qué bueno, qué lindo, qué maravilloso que es Cristo. Primer punto, en la fila de los pecadores. Este que nosotros decíamos está vuelto de cara al Padre, ahora viene a enfrentar al pecado, al enemigo del hombre, al que viene a vencer. Por eso el título de esta lección es Hasta que el último enemigo sea vencido. Cristo viene a darnos la victoria. Jesús había estado en la fila de los pecadores. Si ustedes se fijan en el texto anterior, ahí al final del capítulo 3, Jesús se pone en la fila de los pecadores y va al bautismo de Juan Bautista, que es un bautismo de conversión. Jesús no tenía necesidad del bautismo de conversión, pero cuando se pone en la fila de los pecadores, está indicando que se pone de nuestro lado, y que cuando entra al agua, las aguas no lo lavan a él, sino que él lava las aguas y le da lo que después será la virtud del bautismo. Las aguas del Jordán significan lo que sucederá luego
en el bautismo. Las aguas lavarán nuestros pecados. Pero cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo, el Padre pronuncia sus palabras y el Espíritu desciende y Cristo es investido de una misión. La misión ahora se hace visible y este Cristo va a comenzar su misión. Pero aquí también se da algo más. Cuando Jesús es bautizado, este es mi Hijo muy amado, dice el Padre, ¿no? Y se anuncia en este es mi Hijo muy amado, también la suerte del siervo de Yahvé. Este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta mi predilección. ¿Sí? La salvación vendrá por la suerte que correrá este siervo sufriente. Del profeta Isaías ustedes lo tienen allí, ¿no? Eso se revelará en la cruz. El Hijo de Dios se revelará, allí está la cita, Marcos 15, 39. Porque yo les puse la cita, leí la de Mateo, pero puse la de Marcos, que es apenas 2 versículos citando lo de las tentaciones en el desierto. Bueno, este Jesús que se puso en la fila de los pecadores, entró al agua para lavar el agua, para que el agua nos lavara a nosotros, viene a redimirnos, corriendo la suerte del siervo de Yahvé, de Isaías 42:1, el que viene a ocupar nuestro lugar, el que cargará sobre sus hombros nuestros pecados, el que se revelará plenamente en la cruz. Ahí sí tiene la cita de Marcos 15. Entonces, este es el primer punto. ¿Quién es este Jesús que de pronto vemos entrar al desierto empujado por el Espíritu? Es el término que usa allí, es un término que dice más que lo traducimos. Fue llevado, no fue empujado, fue impulsado al desierto. De ahí viene el segundo punto, empujado por el Espíritu. Esa acción señala violencia. Y no solo interior, sino también hasta física. Cristo va a padecer lo que se padece en el desierto 40 días y 40 noches. Es el mismo Espíritu que se había posado sobre él en el agua, cuando Jesús entró al bautismo de Juan. Y entra al desierto. Allí les pongo la imagen del Edén. En Edén fue puesto ¿quién? Adán. Pero Adán perdió su amistad con Dios. El Edén se volvió un desierto. Cristo entra al desierto, al que alguna vez Adán también decidió entrar cuando despreció el Edén, su amistad con Dios. Pero ese desierto se va a convertir en un lugar de reconciliación de Dios con el hombre, de santificación. Lo había anunciado el profeta en el capítulo 11 de Isaías. Y Marcos presenta en su segundo versículo de esto, en Marcos 1:13, que Jesús convivía con las fieras. Con aquellos que eran hostiles al hombre, Cristo convive. La amistad del hombre con las bestias o con las fieras. El pecado había sometido a la rebelión la creación. Y Cristo viene a restaurar la paz. Y entonces la creación volverá a ser un lugar de paz para el hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre reconciliado con Dios traerá también aquello que la creación entera espera. Verse redimida de aquello a lo que el pecado la sometió. Esto, Romanos 8. Tienen allí la cita del 19 al 21. Todo esto significa que Cristo entre al desierto. Tienen allí ustedes, yo les puse 5 textos, donde van a tener ustedes la referencia al desierto y a los 40 días. ¿Por qué este Jesús va 40 días? Porque nosotros celebramos la cuaresma. Los 40 días en el desierto, los 40 días de Elías, y allí tienen. El desierto y los 40 días van a ser en la memoria del pueblo de Israel justamente una memoria del lugar, del tiempo en el que se enamoró de Dios y Dios se enamoró de su pueblo.
Jesús, entrando al desierto, vuelve a hacer el éxodo para volver sus hermanos al Padre. El corazón de los hijos al Padre. El éxodo fue el camino, salir de la esclavitud de Egipto para encaminarse a la tierra prometida, dejar de ser pueblo esclavo para ser pueblo libre. Pero sobre todo el éxodo fue un camino para ofrecer un sacrificio a Dios. Para eso debían salir de Egipto. El hombre está llamado a un sacrificio. Cristo viene a buscar a los hombres, haciéndose hombre, para llevar a los hijos al corazón del Padre. Y Él los unirá a su sacrificio, nos unirá a su sacrificio. Y entonces Jesús es empujado al desierto, vuelve a hacer el éxodo, a hacer la experiencia que hizo el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que en el desierto fue infiel, en cambio Cristo no lo será. Adán pecó, Cristo viene a restaurar a Adán. El pueblo de Israel fue infiel en el desierto, Cristo viene a hacer el camino del desierto. Y Cristo viene a llevar otra vez el corazón de los hijos al Padre. Punto 3. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso lo tomo de Lucas, ¿no? Allí tienen la cita. Habíamos dicho que Jesús en el bautismo se apareció el Espíritu Santo, decimos fue investido como para una misión. Él era el Hijo de Dios, ya era, pleno de gracia y sabiduría, pero se manifiesta visiblemente el Padre en la voz y visiblemente en aquella como paloma que desciende sobre Cristo. El Espíritu desciende y es ahora investido en la misión. Y Él la comienza en el desierto. Como decíamos recién, el lugar de la alianza. Y como contraponiéndose a Adán, Él no es el antiguo Adán que se niega a la obediencia. Él va a obedecer a Dios. Como el pueblo de Israel, Él no será como el pueblo de Israel, no será infiel a los designios de su Padre, será fiel a los designios de su Padre. Él permanecerá fiel. Repara la infidelidad de Israel y como nuevo Adán restaura la caída del primer Adán, no cediendo a las insidias de Satanás. Y aquí nos da ejemplo del uso de la palabra de Dios como espada de doble filo. La palabra de Dios usada en el sentido espiritual, en el sentido con el que el Espíritu Santo la inspiró, se convierte en un arma frente a los ataques del demonio. Y en eso Jesús nos da lección. A veces nosotros batallamos contra el tentador confiando en nuestras fuerzas. No, orar la palabra de Dios se convierte en un escudo frente a las insidias del enemigo. Jesús nos da ejemplo. Pero algo más, entrando al desierto, empujado por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, Jesús se adentra en el drama de la existencia humana. Porque eso es lo que develan estas tentaciones. Lo develan a Cristo en su divinidad y en su humanidad. Lo develan a Cristo. Cristo ocupa nuestro lugar. Y se adentra en el drama de la existencia humana. ¿Hasta dónde? Hasta las profundidades de la muerte. Buscará a la oveja perdida para llevarla a su casa. Su descenso a los infiernos forma parte de ese camino. Cuando nosotros decimos descendió a los infiernos, no estamos hablando del infierno de los condenados, sino a ese estado en el que las almas antes de Cristo estaban, donde la muerte reinaba, esperando que viniera el pastor a buscar su oveja, que sonara la trompeta que despertara a los que están muertos. Jesús va a rehacer la historia y la va a padecer. La fidelidad de Cristo, la que no tuvo Adán y la que no tuvo el pueblo de Israel, le va a costar a Jesús la obediencia hasta la cruz. Allí tienen los textos de la carta a los Hebreos. Para transformarla, Cristo la asumirá. El Espíritu de Dios está sobre mí. He venido a anunciar el Evangelio a los pobres, la liberación a los cautivos. El Espíritu me impulsa
para poder completar esta misión. ¿Cuál es el núcleo de las tentaciones? Porque ahora vamos a entrar en las tentaciones. ¿Cuál es el núcleo de las tentaciones? Lo resumo en esa sola palabra, es dejar al margen a Dios. Las tentaciones de Jesús son las tentaciones que padece la humanidad, los cristianos. Es dejar al margen a Dios. Donde lo comparamos con lo urgente, con lo que a nosotros nos importa. Dios visto como secundario o superfluo o molesto. Es un querer organizar un mundo sin Dios. Confiar en lo propio y apartar a Dios como si fuera una ilusión. No le preguntemos a Dios. La trampa de la tentación, dejar al margen a Dios, está en que se presenta, como yo les pongo allí, con un revestimiento moral. Finge mostrarnos la mejor opción. Cuando el seguir a Cristo implica perder. Pongo un ejemplo. El mundo le ha llamado al vivir a veces en concubinato, ¿sí?, en adulterio, rehacer la vida. No le preguntamos a Dios. Para justificar nuestros apuros en la atención de los asuntos de este mundo. No hay tiempo para hacer un retiro, no hay tiempo para la oración, no hay tiempo para la misa diaria, no hay tiempo para el rosario en familia. El demonio nos sugiere la mejor opción, invitándonos a organizar el mundo desde nosotros para que el tiempo que nos sobre se lo demos a Dios. Apenas la hora del domingo se guarda para la misa cuando no se la suspende porque se tiene cosas que hacer o se recibe una visita. Finge mostrarnos la mejor opción. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que tener esto otro. Y le da razones suficientes para justificar que ha de hacer mucho esfuerzo para tenerlo, todo lo que en el mundo se necesita. Pero ¿qué dice Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ubica enseguida al Señor. Se consideran ilusiones las promesas evangélicas. Mejor hay que dedicarse a este mundo, no hay que pensar tanto en el cielo. Hay que ser más práctico. Hay que ayornarse, hay que acomodarse a los tiempos. Todos estos falsos conceptos de una moral de oportunidad. Y se presenta con la pretensión de encarnar el verdadero realismo. Hay que ser realista. Ya no es que tenés que vivir un noviazgo casto, casarte y después convivir. No, tienes que probar y convivir. Tienes que probar de esta manera. Ya no es como antes. Ya no hay que tener esas modas anticuadas de hombres y mujeres del siglo XIX. No, hay que estar... ¿Cómo no vas a ver eso? ¿Cómo no vas a escuchar eso? ¿Cómo no vas a...? El verdadero realismo. No, eso es ilusión. Eso de dedicar tu tiempo a la parroquia. No. Dedícate tiempo a vos y a tu familia. Como si el tiempo que le dedicaras a Dios no fuese tiempo para el mundo de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu madre, de tu hermano.
El demonio hace creer que lo real es lo constatable, lo palpable, lo que da beneficios materiales. Basta de hablar del cielo, les pongo allí una expresión, ¿no? Lo que dice aquí, poder y pan. Cosas de este mundo. Pensá más en acá, no tan en allá. ¿Cómo es eso de ir a misa todos los días, de confesarte cada semana? ¿Cómo es eso de privarte de los placeres? ¿Cómo es eso de hacer ayunos? ¿Cómo es eso de consagrarte al apostolado? ¿Cómo es eso? Ser realista. Viví en este mundo. No vivas en las nubes. A las cosas de Dios se las presenta irreales. Como un mundo secundario, ¿no? A los intereses del hombre moderno. ¿Qué es importante? Hay que estudiar y trabajar. Muchos papás infunden eso. Dicen, vos tenés que estudiar para ser alguien. Pero no nos llevan a misa. Nos le han encendido el deseo de la virtud y la santidad. Dios en realidad no hace falta. Si lo necesitas está allí, pero no hace falta. Por eso les pongo las dos preguntas. Al final es esta la pregunta. ¿Es real Dios? ¿Es necesario Dios? Porque hablábamos del núcleo de la tentación. Yo en esto sintetizo lo que ahora vamos a ver de las 3 tentaciones. Dejar al margen a Dios. Y termino el punto con la pregunta. ¿Es real Dios? ¿Es necesario Dios? Necesitamos que Dios se meta en nuestra historia para ser felices. El Dios de Jesucristo, el demonio hace que nosotros tengamos un Dios adornado de moralidad. Cuando lo necesito, lo tengo, pero no le pregunto qué quiere de mí. Y por eso nos suena tantas veces exagerado el Evangelio, cuando Jesús dice perdonar 70 veces 7. Por ejemplo, el que ama más a su papá o a su mamá, a su hermano o a su hermana, a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Lo dice él. No, hay que interpretarlo. No, dice así. Quien pierda su vida por mí la ganará. ¿De qué te vale haber ganado el mundo entero si pierdes tu alma? No, hay que trabajar y estudiar para ser alguien en la vida, sin tener tiempo muchas veces para cuidar el bien espiritual. Y entramos en el cuerpo del texto. Todo esto es introducción, casi que por eso yo le decía, esta es muy extraña esta lección. Porque en tan pocos versículos, como en los 18 versículos del texto anterior, ¿no? De Juan 1, del 1 al 18, en estos 11 versículos, el drama del hombre se juega. ¿Sí? Pero también se juega a Dios. Por eso le puse como título, en las tentaciones se juega a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en las tentaciones se juega a Dios en el que crees. ¿Le crees a Dios? ¿Crees que Dios es merecedor de esa confianza que Él se ha ganado con su amor por nosotros? Las 3 tentaciones. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Ustedes lo van a leer allí, versículo 3. Miren que le pongo Mateo 27:40. Lo mismo le dicen, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Demostrale a los hombres que eres Dios. Hace cosas extraordinarias. Eso le dice el demonio. Sabiduría 2:8, lo mismo. Probemos al justo a ver si su Dios lo viene a salvar. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que a veces Dios actuara a nuestro favor, dañando a nuestros enemigos? Que se muestre, como quisiera. A lo largo de la vida esto aparecerá, yo allí les pongo 2 citas. Le van a pedir a Jesús signos. Y Jesús le va a decir, no se le darán los signos que ustedes quieran. Dios no es un Dios de magias. No viene a satisfacer su curiosidad. Pero no menos a su iglesia le viene esta tentación. A ver, demostrar que tu Dios existe de verdad. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué? El hambre golpea también
el oído de los cristianos, nos golpea, es real. Y nos dicen, ¿existe tu Dios? Demostralo. ¿Por qué existe todo eso si existe tu Dios? ¿Cuántos cristianos abandonan porque Dios no es como ellos quieren? Le hemos querido cobrar a Dios, le hemos querido exigir a Dios una credencial, una carta de presentación. Y entonces nos dicen, y es la tentación que ha hecho tanto daño en la iglesia, preocúpate por el pan del mundo. Si tu Dios es real, ocúpate de cosas reales, dicen. Ustedes van a ver allí, más explicadito un poco, allí, cómo responde Dios a esto. Dios responde con su Hijo. El drama no está en la falta de pan. El drama está en la libertad del hombre, pero aún más. Y allí lo pongo, ¿no? Está en la adoración a Dios traicionada y la fidelidad quebrantada. ¿Por qué? Porque si Dios es puesto en segundo lugar, aquello que hemos puesto en primer lugar fracasará, porque será una ilusión. El hombre ha creído que con las armas iba a liberar a los sometidos. El comunismo fracasó, el marxismo fracasó, por más que hoy siga siendo doctrina propuesta y creída por muchos cristianos. El comunismo ya fue condenado por la Iglesia y el capitalismo salvaje también. Las ilusiones de poner a Dios al servicio de nuestros modos de hacer el mundo. Si eres hijo de Dios, demostrate, vamos a agarrar las armas y ayudarnos a liberar a los sometidos. Regalarnos un progreso temporal si eres el Dios que dices ser. Hay cristianos que podemos caer en esto. ¿Por qué yo les pongo esto? Porque al rezar este texto, hemos de rezarlo en el tiempo que vivimos. Y ver cómo este texto devela mucho de Jesús y de nosotros. Del Jesús que en la iglesia sigue caminando en la historia y es tentado, como Cristo en el desierto. Si eres la iglesia auténtica, vamos, vende tus riquezas y dale de comer a los pobres. ¿Han escuchado eso alguna vez? Piden credenciales y a veces nosotros dudamos porque no podemos mostrarlas, porque queremos mostrar las mismas que los hombres esperan. Pero en el fondo lo que hace que el hombre no alcance el pan que necesita es la irreverencia, la falta, la adoración o la infidelidad quebrantada, como dice allí, o la adoración traicionada. Porque el hombre no pone a Dios como fin, sino que lo usa para fines que al final lo terminan traicionando a él mismo, lo engañan. Sin la bondad del corazón, lo que sale de su mano es sucio. Allí pongo unos ejemplos. Ya no da pan, da piedras a sus hijos. Hay que ser realistas, sí, pero cuidan el cuerpo de sus hijos, pero no su alma. Le dan piedras a sus hijos, no les educan la fe. Papás católicos que no traen a sus hijos a la misa, que en su casa no se reza. El tecnicismo. Sometidos a qué es lo válido, lo que se maneja, hoy hay que estar allí. El utilitarismo. Hasta las personas las utilizamos para nuestros fines. Personas descartes, lo que está sucediendo en nuestro mundo. Ya las personas que no sirven. ¿Por qué se plantea la eutanasia? No se soporta el sufrimiento. Un hijo no es deseado, descartémoslo, legalicemos el aborto. Digamos lo que es un derecho. Hagamos el mundo nosotros y pidámosle a Dios que nos lo apruebe. Si eres el Hijo de Dios, mostralo como nosotros quisiéramos. Transforma las piedras en pan. Haz un milagro. El nihilismo. Vidas que acaban sin sentidos. ¿En qué queda? El que lo intentó todo sin Dios. La ambición vacía. Una enfermedad de una muerte. Esfuma. Hace que el hombre pierda todos sus sueños. Tan solo corrió detrás de una ilusión. Si eres el Hijo de Dios, y Jesús responde con una palabra, ¿sí?
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo no se deja engañar. Él no es un Dios de milagros para impresionar. Dios no viene a impresionar. ¿Sí? Dios viene a llevar a los hijos a la casa del Padre. Viene a sufrir hasta el extremo la suerte de los hijos, los que nos habíamos perdido. Ya voy a responder las preguntas que están aquí. Termino las tentaciones y vamos a hablar. Ahí hay unas preguntitas ya. Segundo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí arriba. El demonio lo llevó a la cima del templo, ¿no? Tírate de aquí arriba, Dios enviará a sus ángeles y te cuidarán. Otra vez. El pueblo de Israel cayó en esto también. Está el Señor entre nosotros, ¿cómo es que nos va mal? ¿Cómo es eso? El hombre pretende ponerle condiciones a Dios en su obrar. Le pide credenciales, como decíamos. Es una sociedad que le pide a Dios, allí les pongo, lo describí, espero que se entienda. Experiencias emocionantes. A Dios lo tengo que sentir. Si no lo siento, no lo hago. Yo no voy a misa porque no lo siento. Si no lo siento a Dios, ya no está. Un Dios que produzca sensaciones gratificantes. Yo tengo que sentirme bien. Tengo que tener armonía conmigo mismo. Pero desalojan la verdadera piedad. El auténtico sobrecogimiento religioso. No una introspección, sino un encuentro con el Dios que nos habita por su gracia, pero que nos va a pedir una exigencia, que es la exigencia propia del amor. Esta religiosidad nunca encontrará al Dios verdadero, la de la sensiblería, de la superficialidad, de un Dios que solo satisfaga mis emociones. El orgullo que convierte a Dios en un objeto manejable. Lo he de sentir, lo he de medir con mis estrechas medidas humanas. Y miren, este Jesús que es invitado a arrojarse de allá, miren desde dónde se arroja. Ya no subió a lo más alto del templo, sino Él en la cruz se va a arrojar en los brazos de su Padre. Y lo va a hacer en el abandono, no entre los aplausos que el demonio quería, que los ángeles vengan y te cuiden, ¿no? El cristiano no está hecho para el éxito, sino para encontrar los brazos de su Padre en quien confiar. En infinita confianza de amor desde su entrega en la cruz. Y ahí le agrego lo otro, pero pasando por el acto de amor divino al hombre, al entregarse a las profundidades de la muerte, a la noche del abandono. Hay que reconocerlo a Jesús aquí. Ahí les pongo la cita de Getsemaní. Y cuando Jesús dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Recuerden que Jesús entró al desierto para vivir la experiencia y el drama de la existencia humana hasta lo profundo. Eso es el desierto. El drama de la muerte. Ese es el enemigo. El que tiene todavía sometido al hombre. El demonio tiene tenía el pie sobre el hombre. La muerte le tenía sometido. Cristo viene a ganarle. Allí le puse es un verso nomás, que se me ocurrió mientras estaba haciendo la lección, no sería propiamente de la lección. Te entregas porque crees que vive el amor que merece tu entrega y que ese amor cree en ti y espera por recibir tu ofrenda. ¿Crees que vale confiarse o confiarte al amor que además cree en ti y te espera? Cristo lo hizo. No le creas a los poderes del mundo
que razonan con una lógica distinta, que ahí viene la tercera tentación. Si te postras para adorarme, te daré todos estos reinos. Le mostró el brillo de todos los reinos del mundo. ¿Sí? En cambio, Jesús alcanzará su poder no en los reinos de este mundo, sino con su resurrección. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. Bueno, Corintios 15 y Filipenses 2. Todos se arrodillarán delante de Él, todos doblarán sus rodillas delante de Él. Pero esto presupone otro monte. Ya no esta montaña alta donde el demonio los llevó para mostrarles todos los reinos del mundo. Es la montaña del Gólgota. Que no es a la que el demonio llevó. El demonio nunca te va a llevar al Gólgota, nunca te va a invitar a la cruz, al amor confiado. Y entonces allí se estableció la diferencia entre los reinos. ¿Sí? Y el reino de Cristo crece distinto, con un poder escondido. Mateo 28, allí si quieren ya del 18 al 20. Vayan por el mundo, anuncien el Evangelio, bauticen y enseñen. Se me ha dado todo poder, vayan. Crean en la verdad del Evangelio, crean en mi palabra. Eso es lo que nos quiere decir este texto de hoy. Mi palabra vence. Mi palabra es la semilla que crece a escondida del sembrador, una vez que está arrojada. Y cuando crece es el más grande de los arbustos. Los pájaros se cobijan a su sombra. Y miren, yo les pongo allí porque rezando esto vino también esto. Es el drama que va a darse en la pasión. Barrabás y Jesús. Barrabás era un ladrón. Había él comenzado una sedición. Quiso ofrecer una liberación a los judíos de los romanos, pero con las armas, con poderes temporales. Y ahí estaba Jesús que ofrecía otra libertad, un misterioso Jesús, que estaba también con manos atadas, corona de espina, desfigurado, ya estaba flagelado. Que predica que para ganar hay que perder, o perderse a sí mismo. ¿Qué eligió el pueblo? Yo les puse 3 preguntas. Nos sorprende que el mundo siga eligiendo a Barrabás, buscar soluciones temporales a los dramas del corazón humano. Ya no se le quiere llamar pecado al mal que esclaviza a los hombres. Los hombres van más al psicólogo que al confesionario. No les sale la palabra a Dios ni pecado, ni conversión a quienes quieren hacerse maestros de la moral, como son los medios de comunicación. Un salvador temporal, y a veces lo esperamos. Creemos que la salvación viene de los hombres, de nuestra organización y de nuestro poder. No. Elegiríamos a Barrabás y no a este Jesús allí, que se mostró frágil frente, en cambio el otro al menos peleó. Las revoluciones que a veces se buscan con las armas, con el odio, y no trabajando por la propia santificación y la salvación de los hermanos. Cuando las cosas ya fracasan y humanamente parecen fracasar, abandonamos los caminos de Dios, los que tal vez alguna vez emprendimos con gran ilusión. No, este Dios es muy frágil, este no es un Dios que en verdad nos sirva. No. No lo eligió Pedro aquel día en que quiso disuadir a Cristo de su propósito. No eligió este mesianismo. No, Señor, esto no sucederá. Pedro hubiera elegido a Barrabás y no a Jesús. Pero ahí viene la tercera pregunta. ¿Qué elegimos nosotros? Creemos en este Jesús que para ofrecernos la salvación y la redención del mundo ofrece perdernos a nosotros mismos. Abandonar las categorías del mundo, no buscar glorias que ofrecen los hombres. Cuando nos toca por la verdad, la humillación, la contrariedad, la adversidad, sin descubrir que detrás de eso está la alegría, la paz y todo lo que el Señor tiene reservado para aquellos que le aman.
El demonio propone que nos decidamos por lo razonable. No, hacé lo más simple. Allí nadie te acepta, hacete a un lado o hace la tuya. Ofrece la prioridad por un mundo planificado, por nosotros, ¿no? Donde Dios sea un asunto privado o solo venga a cumplir nuestros sueños de humana grandeza. Y el riesgo de interpretar el cristianismo en base a un progreso o bienestar temporal. Madre Teresa de Calcuta, ella tenía un principio que yo lo considero profético, aun cuando no le hayamos hecho tanto caso, del cual la Iglesia y nosotros los cristianos tenemos que aprender más. Ella decía, yo no puedo amar al pobre si no vivo como él. Y ella lo vivió materialmente, no solo místicamente. No sabes lo que es el hambre si no pasas hambre. No sabes lo que es el mal olor si no vives en el mal olor. Si vives entre adornos y perfumes y gustos, que no hay que tener nada de eso. La pregunta es si no tenemos de más, que es lo que en verdad necesitamos. Armamos un mundo del cual salimos un ratito, a veces, para hacer algunas cosas por Dios. Puede pasarnos. Yo estoy describiendo la tentación, esta en la que también aquí Jesús fue puesto, ¿no? Los reinos de este mundo ya no se muestran como antes. No es que la Iglesia va a ser ese poder, no, así no nos va a tentar. Va a tentar de esta manera, entre Barrabás y Jesús. Un Dios impotente o un Dios que al menos me permita disfrutar acá. ¿Cómo que voy a comprometerme con la parroquia? Me saca tiempo para mi gimnasio, para mi deporte, para mi caminata o mi televisión, para mis paseos. ¿Está mal hacer todo eso? Depende. ¿Cuánto nosotros le creemos a Dios y lo que Él pone como inspiración? Mire lo que le dice a los discípulos de Emaús, porque aquí traigo a colación lo de Lucas 24 del 25 al 26. Jesús los reprende. Insensatos ustedes, hombres duros de entendimiento. ¿Qué más tiene que pasar para que ustedes crean lo que Dios ha dicho? Ustedes siguen ilusionados con que el mundo los hará felices. Ustedes siguen preguntándole al mundo cómo hay que ser felices. Si el mundo me mató a mí, si el mundo me despreció a mí, lo dice Jesús. Los reinos que brillaban y que Satanás mostró a Cristo perdieron su brillo. Los imperios han muerto. La gloria resplandece en Cristo y resplandecerán aquellos, como dice Pablo, ustedes tienen la cita allí, en los que crean en Él y en los que vivan en su gracia. Nosotros nos estamos preparando para la consagración porque queremos vivir en verdad nuestra vocación cristiana. Y esto nos interpela, obviamente que nos interpela. Pero qué maravilla que Dios crea en mí. Por eso yo esos versos se los leo de nuevo, porque cuando los escribí me gustaron a mí también. Te entregas porque crees que vive el amor que merece tu entrega. Pongo con mayúscula, porque pienso en Dios. Y que ese amor cree en ti y espera por recibir tu ofrenda. Lo veo en Cristo. Cristo no se tiró confiando en que los poderes de este mundo le vendrían a su favor. No. Él entró en el abandono más profundo, porque sabía que aún en lo más profundo Dios no abandonaría a aquel que en Él puso su confianza. El Hijo confió en el Padre. Solo a Dios adorarás. Las tentaciones es tener al margen a Dios. La raíz de todas las tentaciones es esa. Pero el remedio es esto: a solo Dios adorarás. Créele a Dios, créele a su amor, en el que puedes confiar, el que no muere, el que los poderosos de este mundo desprecian.
En Marcos, estas tentaciones no están descritas en el texto, sino aparecen en la cruz. Y ahí a mitad de la vida de Jesús. Lo van a encontrar. Lo pongo así porque Marcos no las describe, pero aparecen en el Evangelio de otra manera. La tentación es esta: ofrecerle a Cristo un mesianismo que no sea el del siervo sufriente. Es ofrecerle a los cristianos un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin exigencias evangélicas, un cristianismo en el que solo tengas que hacer cosas que te hagan sentir bien. Aquí, en este, ya cierro ahora, esta es como la conclusión de todo el texto. Aquí, en Jesús, hay un nuevo comienzo. Como nuevo Adán, como decía hoy, vivía entre las fieras, lo que dice Marcos, ¿no? Como todo hombre, él es sometido a la tentación de un no sometimiento al Padre. El demonio te dice a vos también hoy: no le preguntes a Dios si está bien o está mal hacer eso. Hazlo y después pide a Dios que lo apruebe. Y después te enojas con la iglesia porque no te lo aprueba. No. Hay cristianos que levantan la bandera en contra de la iglesia porque simplemente se oponen a lo que ellos ansían, anhelan, reclamando a su favor que Dios es bueno con todo y misericordioso con todo y tiene que aprobar los caprichos del hombre. ¿No? La tentación, el relato de la tentación es crudísimo. 40 días. Pero 40 días enfrentando cuerpo a cuerpo al enemigo. Y el drama del corazón humano de Cristo, este drama se vive con profundidad. Nadie como él experimentaba lo que era el mal olor del pecado y de la muerte. Sí le era extraño. El no sometimiento al Dios de la alianza. La tentación de una salvación del hombre que no pase por la humillación de la cruz y reemplazarlo por un Dios según sabiduría humana. Y la expectativa de la gente: tienes que ser aprobado. Pero él lo venció. ¿A quién? Al demonio. Aparece en Marcos un poquito más adelante. Y en esa victoria, en despojarlo como más fuerte, va a consistir su ministerio. Él viene a arrebatarle la presa que alguna vez él retuvo por el pecado de Adán y Eva, y de ahí el pecado de los hombres. Y se cumple lo del Salmo 90, con lo que el demonio quiso tentar a Jesús. Los ángeles le sirven. Por eso aparece allí: un ángel vino a consolar. Lo que el demonio lo tentó con eso. Y allí Jesús no cayó. No es que yo voy a tentarlo a Dios, tirarme para que... No. Pero Dios envió a su ángel para que lo consolara. Lo mismo que va a pasar en Getsemaní. En cuanto confías, Dios te envía sus consuelos. Pero miren allí el texto con el cual lo uno, si les sirve, ¿no? Él se ha mostrado como hijo. Ha confiado en el amor de su Padre, que esperaba su ofrenda. En la cruz, el Padre recibe la ofrenda del Hijo. Y por eso el cielo se abre sobre él, en el bautismo. Pero allí aparece, le pongo lo de Juan 1:51, verán los ángeles del cielo descender. Y le pongo la cita de Génesis 28, que es cuando Jacob ve los ángeles bajar y subir del cielo. Cristo es el nuevo patriarca de aquellos que en la antigüedad condujeron al pueblo de Israel. Los ángeles vienen a servirle. Imagínense con cuánta prontitud ellos habrían descendido a hacer eso. Es el Hijo de Dios, es su Señor, ¿no? Miren este texto, cuánto nos mete en Cristo. Por eso me parecía no darles el martes, sino invitarlos a que entren en profundidad en esto. Porque esto nos tiene que ayudar a entendernos en el mundo que vivimos. El combate sigue en pie. La vida no es un paseo, es un drama. Entre el amor fiel o la traición. Entre el cielo o el infierno. Con Cristo o contra Cristo. Y qué lindo es encontrar en Él el ejemplo de mi victoria. Él me invita a triunfar en Él, confiar en Él, sus caminos. Lo que estamos haciendo en esta preparación, cultivándonos en todas estas cosas. Bueno, ya para no hablar tanto más, la práctica y después respondo las preguntas, ¿sí?
procura gustar los textos bíblicos, rezar con esto. Si vas a la hora santa, busca otra más y poder hacer estas lecciones. Entroniza y honra una notable imagen de Cristo en casa. Y si ya la tienes, cuida de que esté bien destacada. Parece una práctica muy fácil. Puede serlo, ¿no es cierto? No lo sé. ¿Sí? Pero entroniza, acostúmbrate a ser del Señor el Señor de tu casa. Vamos a ver las preguntas que hay aquí. Mis hijos son todos creyentes, pero la lucha son los nietos. Todos han sido confirmados y han tomado la comunión, pero ahora que son grandes no van a la iglesia. Eso es una experiencia muy común. ¿Saben lo que se decía de España? Hace un tiempito atrás, abuelos santos, padres devotos, hijos comunistas, ateos. Una España así. Lo podríamos decir de muchos países. Pero no es por culpa de los padres necesariamente o de los abuelos. Acá no es cuestión de buscar culpables. Aquí es cuestión de darnos cuenta que estamos todavía con oportunidades. Sí, pero yo no puedo cambiar la vida de mis nietos. Cristo murió sin cambiar la vida de nadie. Apenas 2, 3 mujeres y un joven. ¿Cuándo cambiaron? Cuando el Espíritu Santo se infundió en sus corazones. Ya lo hemos hablado aquí a eso. Igualmente vamos a hacer una lección del Espíritu Santo propiamente. Creamos. Aun cuando muramos sin ver la cosecha, pero Dios no nos pide cosecha sino siembras. Hagámoslo por nuestros hijos, háganlo por ellos, por sus nietos, por la generación que venga. Pero sembremos hoy para que las generaciones que vengan escuchen las cosas de las que nosotros estamos hablando, porque tal vez antes no las hablábamos, o tal vez nunca nadie nos habló de ellas, no lo sé. Pero démosle el testimonio de santidad en casa, la oración, la caridad, la solicitud por el bien espiritual. No malgastemos nuestro tiempo y nuestras fuerzas solo en bienes materiales. Nunca dejemos de ir a misa porque están de visita ellos, nunca. Sí, pero vinieron de muy lejos. Me esperarán 2 horas. ¿Quieren estar con su abuela? Vamos a la misa. Ay, bueno, es una trampa, pero vale. ¿No es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué yo tengo que renunciar a lo mío y ellos no son capaces de renunciar a lo suyo? ¿Quién pierde más? No sé, yo lo sé, pero puede ser que yo sé. Parece extraño. Sí, en la lógica del mundo el demonio pone, recuerdan, lo que decíamos hoy, la conveniencia moral. ¿No? ¿Cómo vas a dejar a tus hijos? Si viene una visita de tan lejos, ¿cómo vas a decir que te vas a ir a la misa de Nochebuena? Sí, tiene misa de Nochebuena. ¿Cómo vas a venir a misa de Nochebuena? Porque tiene una cena en su casa. Cene más tarde. ¿Cuál es el problema? Pero hay que ser convencido de esas cosas. Bueno, ahí está. Bueno, ninguna otra preguntita. Por lo que veo, un pedido. Nos piden que cantemos la canción de Jesucito para niños. Ya lo vamos a hacer. Bueno, vamos a la lección de niños. Bueno, espero que esta lección no les haya cansado tanto. Si la hacen con tiempo, la van a disfrutar mucho. Nos queda muy poquito, ¿saben? Sean generosos. Si están cansados, adelante, no hay mucho que hacer. Con cansancio y todo, ¿no es cierto? Pero vale la pena, ¿sí? Vale la pena. 3 semanitas más, con esfuerzo, pero vale. Traigan a la Virgen junto a ustedes. El demonio sopla en contra. El cansancio, el desánimo, los problemas. Ánimo. Vuelve a ponerte el propósito cada día, 1 horita. Y si no llegas para el 8 de diciembre, no hay problema. Puedes hacerlo el 12 de Virgen de Guadalupe, el domingo antes de Navidad, el 1 de enero. Nos avisas, nada más.
pero no dejes de hacerlo si sentiste el llamado. Lo que empezaste por Dios, no dejes por el demonio. ¿Sí? Lo que se empieza por Dios, no se deja por el demonio. Que el demonio no venga a ponernos dudas de aquellas cosas claras que Dios nos ha dicho. Empezamos con entusiasmo, cosas que deseábamos con sinceridad, pero después vinieron miedos, inseguridades, fracasos y las dejamos no por la primera inspiración de Dios, sino por el tentador. Nunca se deben dejar por el demonio las cosas que se empezaron por Dios. La lección 28, Jesús es verdadero Dios y verdadero, la de niño. Pero vamos a darle el gusto a la persona que nos pide la canción de Jesucito de mi vida. Yo la canto con los niños, ustedes la van a cantar con los niños. Es el canto número 5 del cancionerito de niños con el que vamos a entrar. ¿Vieron que hemos puesto otra vez el corazón grande de la Virgen? ¿Sí? Y el lugarcito para el corazón de los niños. Para que esto también, yo ya les he mandado esta imagen, la pueden tener, se la pueden dar a los chicos. Recordarles que aquí hay un lugarcito para el corazón de cada niña. Esta canción es una canción que la hacemos delante de Jesús Eucaristía. Dice así: Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es mi amor. Tómalo, guárdalo, tuyo es mi amor. Bueno, muy bien. Esta lección para niños, menos mal que me pidieron esta canción porque viene muy bien. Ustedes se van a sorprender cuando vean la biografía de la niñita de 4 años, ¿sí? Que, si bien no es santa, ¿sí? Pero es una historia que inspiró a un papa, para que ustedes se hagan una idea. El Papa Pío X, allí aparece, ¿no? A comienzo del siglo pasado, va a reducir la edad, va a bajar la edad de la primera comunión. Él tenía esa intuición. ¿Y qué es lo que él considera que Dios, con lo que Dios le confirmó eso cuando él conoció la historia de Ellen Organ, yo no sé cómo se pronuncia, de esta niñita, ¿sí? Que apenas con 4 años y medio, ella amaba a Jesús Eucaristía. Hizo su primera comunión con apenas 4 años. Lo deseaba. Murió un poquito después de hacer su primera comunión, porque comulga en diciembre y muere en décimo. Toma este ejemplo que le inspira esa decisión que estaba tomando. ¿Puede un niño de 4 años comulgar? Es menos digno que un viejo de 47. ¿Qué tema, no? No voy a dar mi parecer porque mi parecer es ese. Que los niños deberían comulgar allí. Tienen deseo y saben quién es, hay que prepararlo y darle la comunión pronto. Pero bueno, no siempre es tan fácil. Pero preparando todas estas cosas de los niños, uno se convence de que tantas cosas las condicionamos nosotros. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo hablar con los niños de esto? ¿Cómo es esto de que Dios de pronto también es hombre? Y yo les pongo esta imagen. Durante todos los siglos de la historia los hombres buscaron a Dios, buscaron explicarse las cosas, las vino Él a decir en persona, se hizo el mismo hombre. ¿Y quién es ese que se hizo hombre? La segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo vino a estar entre nosotros? Hizo el mismo camino que cada uno de nosotros, haciéndose pequeñito en el seno de una mujer, María. Y al hacerse como nosotros, quiso hacernos como Él. Nos regaló a su Padre como nuestro Padre, a su Madre como nuestra Madre.
Y entonces aquí hay que recordar con los niños, que aquí veo que me falta, lo tendría que haber puesto, recordar el bautismo, lo vamos a hacer el 8 de diciembre, obviamente, ¿no? Pero que los niños tengan la fecha de su bautismo, yo creo que lo dije en algún momento, celebrar el día del bautismo, en que Cristo me hace como Él, habiéndose hecho Él como yo. Las prácticas son las mismas: 3 Ave María, examen de conciencia, misterio del Rosario y visitas al Santísimo. Cuarto misterio de luz. Subiendo hasta el monte, puesto en oración, se escuchó al Padre y se transfiguró. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Bueno, se ha hecho medio largo, supongo, ¿no? Vamos a concluir con un canto a la Virgen, ¿sí? Vamos a hacer el himno de la consagración. Vamos a vernos dentro de una semana. Ánimo, ¿sí? A dar pasos en orden a esta preparación, ¿sí? El Señor se ha vestido con nuestra armadura, ha tomado nuestra bandera y nos la comparte, ¿sí? Nuestra bandera es suya, su bandera es nuestra. Militamos bajo ella. Él nos da la victoria si contamos con su gracia. Y por eso caminamos, porque contamos con ella. Y contamos con aquella que es nuestra aliada, nuestra mejor aliada, nuestra abogada, nuestra madre, nuestra protectora. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia y vence al tentador, para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la gracia y la paz del Señor queden con ustedes.